¡Prac! ¿Qué onda, mis hermanos? Pues vamos a hablar de la consulta ciudadana, pues tan famosa estos últimos días y que ya viene. Según el portal del INE nos dice que la consulta ciudadana es un ejercicio o un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público. ¿Se imaginan en ese escenario que se enjuiciara a Carlos Salinas de Gortari? ¿Se lo han imaginado? Pues yo creo que es inimaginable, ¿no? Parece una persona intocable. Pero este señor sería enjuiciado por privatizar nuestras empresas públicas, hablando de ferrocarril, bancos, Telmex, etcétera. O a Cedillo porque convirtió la deuda privada de unos cuantos, es decir, de sus amigos, y que fue eje principal de la quiebra de los bancos, esos que privatizó Salinas de Gortari para salvar a México, pues en deudas públicas como el Fobaproa, y quitarle a nuestra moneda 3 ceros y así devaluarla. En ese momento sí éramos Venezuela, pero teníamos medios, ministros, cámaras altas y bajas dentro de las redes corrupción, y por eso no se decía nada, ni se hizo carpeta de investigación, ni se culpó a nadie. O a Fox por encubrir todo lo anterior, ser cómplice de los fraudes electorales, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extraoficiales, y por ahí se dice que hasta asesinó a una persona. O a Calderón por volver a nuestro país en un cementerio, y lo peor, él y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues estaban en nómina del crimen organizado, y hoy Genaro está preso en Estados Unidos. Esos son crímenes de lesa humanidad. Ahora, Peña Nieto, pues, por privatizar los medicamentos a 10 empresas de sus amigos, ¿no? Creando un monopolio donde ellos ponían los precios. Recibió aparte millones y millones de pesos en su campaña de manera irregular e ilícita, y el tribunal no hizo nada. Están señalados, están presos personajes de su ex gabinete, como lo es Rosario Robles por la estafa maestra, Emilio Lozoya por el desvío de recursos y recibir sobornos millonarios, por decir uno, lo de Odebrecht, masacres de Atenco, subasta de petróleos mexicanos a empresas extranjeras. Inclusive yo tengo esa revista donde vinieron empresas extranjeras a comprar el petróleo mexicano. Lo que se conoce hoy en día como periodo neoliberal en México, que abarca de Carlos Salinas de Gortari a Peña Nieto, donde Carlos Salinas de Gortari nos planteó un falso panorama optimista de que necesitábamos de las empresas privadas y que ellas se ocuparan de las empresas públicas de la nación para mejorar, en teoría, las condiciones del país y rescatarnos. Entonces, la mayoría de estas empresas que eran públicas se privatizaron. 3 décadas más tarde, de lo único que nos damos cuenta es que fue que un sector se hizo inmensamente rico, y es un pequeño sector, solamente amigos, familiares de los políticos en turnos y de muchos jueces y magistrados, donde hicieron del dinero público privado y dejaron una marcada desigualdad que hoy en día padecemos la mayoría de los mexicanos. Esa que duele, esa que cala, y se estima que los pobres en nuestro país representan el 52% de la población total. Y cómo no encabronarse, ¿no? Y estos bribones, ¿sabes qué? Están como si nada, tranquilitos, sin preocupaciones en su casa o en otro país, disfrutando unas vacaciones inmensas y felices. Probablemente ninguno de estos bandidos pise la cárcel, porque existen muchos candados: jueces corruptos, lagunas legales, magistrados y jueces amigos de ellos, magistrados y jueces dentro de los partidos políticos de derecha, eso hay que decirlo, no está de sobra, y medios que siguen recibiendo dinero por desinformar al pueblo, ¿no? Hablemos de Broso, Lore de Mola, López Dóriga, etcétera. Inclusive de internet, ¿no? Como Chumel Torres. Infundir noticias falsas, exaltar minucias y omitir arrestos importantes. Y terminamos odiando al héroe y amando al villano. Debemos saber que durante ese periodo neoliberal se mintió, se robó,
se violentó a la sociedad, se multiplicó la corrupción, hubo una putrefacción social generada desde arriba, innumerables genocidios. Hasta la fecha no son esclarecidos, con el caso de Ayotzinapa, la guardería ABC, Tlatlaya, Aguas Blancas, Acteal, solamente por mencionar algunos. Además de los desvíos de recursos, ventas de empresas públicas, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delitos electorales como manipular elecciones o que se caiga de pronto el sistema y iba perdiendo súper amplio Carlos Salinas de Gortari, de pronto gana a Cárdenas, ¿no? La demagogia, recepción de sobornos desde las bajas hasta las más altas esferas de gobierno con el crimen organizado por protección y con empresas privadas para evadir impuestos principalmente, obviamente con moche y para adjudicación directa de obra pública, ¿no? Y entonces hacer más ricos a sus amigos. Inclusive hay un jefe del narco que hizo una declaración diciendo que sin imaginárselo y sin querer, porque no quería, ya estaba trabajando para el gobierno de México, porque como se dice coloquialmente, tenía que pagarle derecho de piso a Carlos Salinas de Gortari. Consorcio con el crimen organizado, desvío de recursos a empresas fantasma o fachada, son dos diferentes, no es que sean sinónimos. Evasión fiscal, imagínense, se condonaron miles y miles de millones de pesos a peces gordos y tan solo entre el año 2007 a 2015 se perdonaron más de 14,000 millones de pesos a empresas, clubes deportivos, artistas como Juan Gabriel, etcétera, empresarios, disfrazándolo con el borrón y cuenta nueva de Calderón, no sé si se acuerdan. Lo peor es que este beneficio no fue para todos, solamente fue para los ricos. Muchos de los contratos que se hicieron bajo el marco de la legalidad, porque no fueron ilegales, fueron armados, ¿no? De una manera malísima. Obviamente, para beneficio de las minorías que hoy en día están nadando en dinero. Y no son esos de frena, ni los que salen a marchar en contra del gobierno actual, ni los que no tienen capital y andan defendiendo al capitalismo, los que ladran, todo en contra del gobierno actual, que no están felices con nada, aunque sean cosas buenas, y pues les duele, porque son rémoras que vivían de las boronas que se le caían de la boca a los de arriba. Recuerden que una cosa es la dudosa legalidad hecha a modo para hacer algo y otra situación totalmente opuesta es lo incorrecto, lo inmoral. Eso nos debe de quedar claro. Y claro, cuando me beneficia pues no me enojo, ¿verdad? Pero ¿a qué precio? Son beneficios a costa de hacer atrocidades a la gente que no tiene, apuñalando en la espalda al pueblo que tiene poco. Desgraciadamente ahorita, sin consulta, no se puede proceder en contra de esas lacras de la sociedad, pues aún tienen conocidos que los protegen en las altas esferas y es por eso que urge esta presión social a que los magistrados inicien los procesos que tienen guardados, te los aseguro que hasta en caja fuerte, porque ellos lo saben y les consta. Y bueno, después de todo esto, dime, te hago una pregunta. ¿Todavía le crees a tu tía panista que es abogada y quien busca anularte con su argumento todo raquítico y gastado de pero la ley no se consulta, se aplica, es un circo que no va a servir de nada? Porque claro, ella estudió leyes, pero déjame decirte que hasta dentro de los perros hay razas. Y unos muerden y otros son muy educados, ¿no? Ese argumento que repiten como merolicos son, la verdad, una p***. Los argumentos de los abogados que se anuncian en contra de este ejercicio de consulta popular hacen algo denominado argumento ad verecundiam. Y búsquenlo si no me creen. Que es una falacia que utilizan recurrentemente, más o menos como cuando opina
un médico sobre tema de salud pública o un ingeniero en cuestión de construcción, en nuestra cabeza se juega y lo vemos como algo que es verdadero, ¿no? Solo porque pues lo dice alguien que es experto en el tema, ¿no? Aunque no sea experto realmente. ¿Se acuerda cómo citaban a expertos a modo en programas de noticias? A ver, mi gente, aquí no es quien dice, sino qué información respalda su argumento. ¿Se basa en su opinión? ¿O hay una investigación de fondo amplia y profunda con la que me pueda sustentar, maestro? Porque actualmente hay mucha gente que no se debió de haber graduado, mucho menos conseguir un título, porque se sienten con un poder de palabra como un punto final y ya, tu opinión no vale. Claro, los que nos informan, ellos ocupan el desconocimiento de la gente como arma y una que otra palabra rebuscada de su rubro profesional para pantallar como balas. Y que digas, no, pues sí sabe. Aunque sea falso su argumento y alejado de la realidad o que sea muy impreciso. Y sí, es cierto que no es necesaria como tal la consulta ciudadana. Y vas a decir, se está contradiciendo. Pero no, porque los únicos que tienen protección son los funcionarios públicos en función, válgase la expresión, con lo que se llama fuero. Una vez que dejan el cargo público se vuelven como cualquier persona de a pie. Cierto también es que ninguna parte de la Constitución ni del Código Penal Federal dice que no se puede enjuiciar o emprender acciones legales a expresidentes o exfuncionarios públicos. Sin embargo, la consulta ciudadana tiene varios propósitos y uno de ellos es el ejercicio democrático buscando poner el dedo en la llaga y presionar a todo el aparato burocrático corrupto que ha protegido durante décadas a estos maleantes. Así hay que decirlo, son maleantes solamente que se visten con traje y corbata. Este fenómeno tiene nombre y apellido. Se llama pacto de impunidad, ya que, como el que entra tiene cola, que le pisen, pues necesita proteger a los anteriores y para que el que venga, pues obviamente, pues lo proteja. Y si así siguen en ese ciclo sin fin de impunidad, pues imagínate, ¿no? Recuerden que ser omiso es ser cómplice. Es por eso que los diputados, senadores y el presidente en la actualidad pujan porque se realice este ejercicio y se presione a los que pueden empezar a abrir carpetas de investigación. Hablamos obviamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos pillos y que vaya, elementos en contra de ellos hay y los hay de sobra. Eso no nos debe de quedar duda. Y lo saben y como le dije hace rato, les consta. Para los que dicen que la consulta popular es un invento o una ocurrencia del presidente, déjenme informarles, decirles y corregirlos. No lo es. Fue una idea que vino de la boca de la periodista Carmen Aristegui. Lo digo para los de memoria corta, que simplemente no están al pendiente, pero les encanta opinar, ¿no? Esa es la realidad. Y el hecho de que no lo sepas o de que lo desconozcas y solo repitas lo que otros dicen mostrando el odio que le tienen al presidente, pues no es mi culpa. Una cosa es el pensamiento crítico y otra cosa es ser criticón, bocón o lo que se le denomina actualmente el pensamiento mágico ¿no? A ver, ahí te va más claro. Por si aún te quedaron dudas o no entiendes. Cierro con esto. Este es un ejercicio político democrático y para que esa oposición a la consulta muestre que todavía tiene músculo, que tiene apoyo de la ciudadanía, cosa pues, que obviamente no va a suceder porque no lo tienen. Recuerden que actualmente el PAN, el Partido de Acción Nacional, está afiliando desesperadamente al que sea, pues
está a nada de perder su registro como partido político. A través de este ejercicio, acuérdense, se blinda al Estado mexicano sobre esas acusaciones de persecución política que podrían devenir a que otros países volteen a México y que pudieran poner en problemas a nuestro país, ya que no lo pide el presidente, no lo piden los diputados, sino lo pedimos nosotros, los mexicanos, a través de esta consulta popular. Y si se hiciera por mandato desde arriba, imagínate girando de pronto, de la noche a la mañana, 80 órdenes de aprehensión, empezarían a decir, ya inició la dictadura, AMLO encarcela a quien está en su contra, persecución política, voltean a ver otros países y se arma un desgarriate. Entonces, si no se hiciera de esta manera ordenada, pudiera verse con los gobiernos mundiales como una persecución del gobierno con todo el dolo posible hacia los actores de esta dudosa procedencia, tachando la boleta. Nosotros, los mexicanos, le mostramos al mundo que no es un capricho de nadie, sino que estamos siguiendo simplemente las querellas de todos los mexicanos. Recuerden, mis cielos, el pueblo manda, y no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de México. Existe, de hecho, lo de la consulta popular y está plasmada en nuestra Constitución mexicana. Y amén de ello, existe una ley exclusivamente del tema. Revisen, por favor, infórmense. La página de la Suprema Corte de Justicia. Vean el apartado de Constitución Política y váyanse al artículo 35. Este artículo nos dice que los derechos del ciudadano, 2 puntos, y hay varios, pero en el apartado octavo dice, permitirán que el ciudadano vote en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y dice que se sujetarán a qué se sujetarán y quiénes pueden convocarlas. Además de que en verdad existe una ley federal de consulta popular y esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. Ah, caray, ahí AMLO ni siquiera era presidente. Cabe resaltar que las consultas populares en Suiza son referente de democracia directa. Inclusive el gobierno suizo se ofreció para ayudar y orientar a México en consultas populares. E inclusive también está de sobra decirlo, pero estas consultas se realizan en otros países como Italia, Bolivia, Uruguay, Alemania, Paraguay, Bélgica, Países Bajos, Portugal, etc. Por citar nada más algunos nombres. Hay muchísimos otros países que se rigen de esta manera. En realidad, ¿qué se busca? Pues principalmente recuperar lo que se robaron, exponer y ridiculizar a los acusados, porque son maleantes, y que no sigan victimizándose hipócritamente como que son perseguidos políticos, que sean multados, que no tengan ningún puesto público en 30 años o que se les dé muerta política a todos los inmiscuidos en estas tranzas. Recuerda que la consulta popular no es exclusiva para enjuiciar a expresidentes, sino para cualquier funcionario público, ya sea diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado, presidentes municipales, etc. Cualquiera que tenga fuero y que lo perdió después dejado su trabajo. Estas acciones harán que los futuros funcionarios al menos le piensen 2 veces antes de dañar al pueblo mexicano. Ahora entiendes esta necesidad o todavía hay dudas. Este tipo de leyes y de ejercicios de sincera democracia otorgan el derecho de expresarte, de decidir. Lo que verdaderamente le hace daño a la población son las prohibiciones y la desinformación, dañando directa o indirectamente los derechos intangibles de cada mexicano. El hecho de que en la antigüedad inmediata no tuvieran órdenes de aprehensión esta escoria de la sociedad se llama, porque tiene nombre, encubrimiento. Y una vez que se destape la coladera, empezarán a salir nombres hasta de quien no te imaginas. Para eso, tanta inversión
en desinformar al pueblo, crear miedo, mostrar un pánico infundado, sembrando terror en la sociedad. Pues claro, esto aterra a muchos y pondrá a pensar a los futuros políticos si es que quieren, en verdad, hacer agravios a la nación, dañar a nuestro patrimonio o robar y poner dinero público en paraísos fiscales, en cuentas millonarias privadas, a nombre de ellos, de su familia, de sus amigos o de sus compadres, ¿no? Ahora, ¿qué dice la pregunta y dónde ubicar tu casilla? La pregunta está, dicen que cantinflaron, que la hizo Andrés Manuel. No, la hizo el INE. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego a lo legal y constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Viene un recuadro de sí y viene un recuadro de no. Tú puedes votar lo que sea, pero vota. Para ubicar dónde debo de ir a votar es muy sencillo. Solo debes de entrar a cualquier buscador y colocar ubicatumesa.ine.mx. Te pedirá sección. Ese número viene en la parte frontal de tu INE, en la esquina inferior derecha, y listo. Te dará el punto donde debes de votar. ¿Por qué México te necesita ahora? Es una gran pregunta. ¿Por qué México te necesita ahora? Porque el que tranza no avanza debe de terminar ya. Porque el famoso robó pero hizo mucho debe de terminar ya. Porque el famoso robó pero repartió debe de terminar ya. Tenemos una cultura donde disculpamos la corrupción de manera inconsciente. Ya nos lo fueron sembrando. Somos una parte de esta corrupción. Y hasta estamos tan acostumbrados que ya ni la notamos. Pero debemos de dejar de criar seres humanos listos para corromperse, listos para robar y ser oportunistas. No engañar ni engañarte. Muchas veces, ¿sabes? Terminas traicionándote sin darte cuenta. No nacimos ni para sufrir, ni para ser pobres, o para tener falta de oportunidades, pues esto no es una lápida. Necesitamos espíritus que se sumen. No queremos venganza, queremos justicia. Los mexicanos conscientes y que estén entendiendo la dimensión de este ejercicio, debemos cumplir nuestra misión histórica y debemos tener la genuina dignidad para vivir y no hacerle más daño a nadie. Y una de estas formas es con este tipo de consultas. Quizás te dé miedo. ¿Y sabes por qué? Porque quizás es tu primera vez que te están preguntando tu opinión. Al fin, tendrás la libertad de exponer tu punto de vista en una boleta. Cabe recalcar que puedes tachar sí o tachar no. Existe gente que no habla en el trabajo actualmente porque tiene miedo a que lo despidan. Porque actualmente hay alumnos que no hablan ni exponen su punto de vista porque tienen miedo a ser reprobados. Mira, está bien tener miedo, a veces el miedo funciona. Pero lo que no está bien es que el miedo te quite muchas de las cosas buenas de la vida o que el miedo rija tu vida. Es tu derecho a expresarte. Solo las almas grandes, las mentes generosas, infinitas de amor a la nación, se atreven a aspirar a la ética y a la moralidad, que son principios de gallardía de cualquier ser humano, que le dan un señorío y una presencia a todo mexicano. Esos rasgos no están hechos para mediocres ni para cualquier persona. Los niveles altos de pensamiento no son para cualquiera. Maldita sea los que nacimos sin fuero, sin cuates que nos vendieron
presa pública casi regalada, que no tenemos jubilación vitalicia, que no tenemos cuentas millonarias en paraísos fiscales y que andamos a pie. Déjame decirte, mexicano, ya están listas las 93.5 millones de boletas para la consulta del 1 de agosto. Y ahora dime algo sinceramente. Dime algo sinceramente. ¿Sigues dudando ir a votar a esa consulta ciudadana? Nos vemos.